Arrancamos con la discusión y la presentación de los aspirantes a fiscal general de la República. Usted sabe que la comisión postuladora el día de ayer, desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, arrancó con la evaluación de los candidatos. Y rápidamente, aquí todavía en nuestra emisión de ayer, pudimos presentarle a los 3 primeros que integraron ese listado. Hoy vamos a conversar con 2 de los 3 segundos que fueron incluidos. Ambos abogados, uno proveniente de la Universidad Mariano Gálvez, otra proveniente de la Universidad Rafael Landívar. En el caso de Estuardo Melchor, él es jefe de la Dirección de Investigación Criminalística del Ministerio Público. Eso es así, ¿verdad? Eso es lo correcto. Y en el caso de Gladys Ponce, ella fue ya fiscal del Ministerio Público, trabajó en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es egresada de la Universidad Landívar y estamos frente a 2 auténticos operadores de justicia. Debo decir yo, bastante jóvenes, según puede uno verlo. No voy a ser tan... Es que Juan Luis se mira al espejo toda la mañana y ya ve joven a todo el mundo, ¿verdad? Cuando se compara Gladys, con él mentalmente. Gladys, empiece usted con una nota. Ponga en orden a Pedro Trujillo, por favor. Dígame si no es un referente para cualquier persona hablar en términos de edad. Si usted llegara a fiscal general de la República, sin duda sería la más joven que ha habido en la fiscalía, ¿o no? Creo que sí, la verdad es que sí. De hecho, en este momento también soy la candidata más joven. Vaya pues, bueno, don Lo ven, mujeres y jóvenes, meritocracia. A ver, no vamos a entrar en esa discusión, Gladys, no. Después podemos tenerla. Claro. A mí me gustaría primero que nos dijeran o que nos hicieran una reflexión breve sobre el proceso. Un proceso que yo creo que ha sido distinto a todo lo demás. Para mí, y así lo he escrito hoy, los que han pasado, no tengo nada más que decir, que están ahí por méritos propios. ¿Ustedes se sienten así? ¿Creen que ha sido un proceso despolitizado, sobre todo como ha sido otro, auténticamente aséptico, o lo más aséptico posible, y que la ciudadanía tiene que confiar en el proceso y evidentemente de las personas que han sido incluidas, que son ustedes? Una especie de reflexión autocrítica del proceso. Claro, efectivamente sí vimos bastantes variantes dentro de esta comisión de postulación y todo el proceso. Creo que fue un proceso bastante transparente. Realmente se han tomado en cuenta las hojas de vida y la experiencia. Hoy por hoy los 6 nominados, pues todos tenemos experiencia en el ámbito penal, que creo que es esencial, ¿verdad?, para poder ser o aspirar a fiscal general y jefe del Ministerio Público, y esto está reflejado pues en los 6 nominados. También creo que una parte que innovó la comisión de postulación y me parece también positiva es el haber determinado cierta nota, ¿verdad?, en cuanto a la ponderación de la gradación como mínima para poder aspirar, ¿verdad?, tratando ellos de buscar, obviamente, entendemos que este tipo de notas pueden ser en algún momento subjetivas, sujetas a ciertos criterios, pero igualmente van a dar un parámetro, ¿verdad?, precisamente de lo que se busca como fiscal general. Creo que eso también fue positivo y hoy por hoy creo que todos los profesionales que estamos como nominados, pues somos profesionales exitosos, profesionales especialistas en lo que se requiere, y sí considero que ha sido positivo, ha sido muy transparente, muy objetivo, y considero que si lo que todos tratamos es de consolidar el Estado de Derecho, debe respetarse este proceso en la forma en que se ha realizado. Bueno, ya Pedro arrancó preguntando qué les pareció el proceso. ¿Usted quiere hablar sobre el proceso también? Bueno, yo quiero plantearle una pregunta a los dos y que usen el tiempo de manera eficiente y efectiva, sin mora judicial, que tan de moda está. ¿Cómo se presentan ustedes ante un desconocido? Son ahora elegibles para fiscal general, pero si encuentran hoy a una persona en el piso número 1 de un ascensor y van a subir al 14 o al 10, ¿cómo se presentan? ¿Cuál es la esencia de su carrera, sus logros y qué los hace buenos candidatos para ser fiscal general? Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación y es un honor realmente compartir este espacio con la licenciada Ponce y con ustedes, sobre todo por ser precisamente un buen momento para poder ir explicando y compartiéndoles a ustedes un poco sobre este proceso. ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo me presento como postulado a fiscal general? En realidad como una persona técnica, como una persona que trae todo un récord institucional que desde el 1 de julio de 1994, cuando inicia el Ministerio Público, yo inicio esas labores dentro de la institución, iniciando desde muy abajo. Creo que esa es una de las principales cartas de presentación mía, el recorrido dentro de la institución, el recorrido en el área fiscal, en el área administrativa, creo que es lo que me está dando pues esa
solvencia de poderme presentar. El proceso totalmente sui generis, un proceso bastante objetivo, bastante fiscalizado y acompañado no solo por sociedad civil, sino que por el grupo de universidades y de pues estudiosos. Considero que los méritos están plasmados en ese documento, en esa hoja de vida presentada y que de alguna manera pues fueron valorados de manera objetiva. Miren, de manera sucinta, el licenciado Melchor dice, me presento como un técnico con 24 años de carrera en el Ministerio Público. La licenciada Ponce, ¿cómo se presenta en ese mismo ejercicio, del nivel 1 al nivel 10? Gracias, sí. Bueno, efectivamente yo también tengo mi carrera fiscal desde inicios del Ministerio Público en 1994. Tengo toda una carrera fiscal, soy miembro de la carrera fiscal. En mi caso también enriquece el hecho de que, bueno, yo trabajé también con la CICIG y esto me permitió ver la perspectiva desde querellante adhesivo, ¿verdad?, de una organización internacional, pero además soy abogada litigante. Entonces, es decir, que he estado también litigando. De los dos lados del los mostrador. Dos lados, también fui abogada defensora. Entonces, he tenido la oportunidad de actuar en los diferentes situaciones o circunstancias que se pueden dar dentro del sistema judicial y considero que eso enriquece mucho mi visión porque no tengo solo la visión desde la posición del Ministerio Público, sino que también desde otras áreas y otros aspectos. Recordemos que el sistema de justicia no es solo el Ministerio Público, sino diversas instituciones o posiciones que asumen las partes dentro de los procesos. Gladys, en este momento, en el momento que vivimos en nuestro país, hay un embate concreto en contra de la corrupción y de la impunidad, iniciado por CICIG y desarrollado también por el Ministerio Público. Ese embate ha suscitado muchos elogios, pero también una gran cantidad de críticas. Buena parte de esas críticas tienen que ver con el retraso en las decisiones y probablemente el abuso en la determinación de enviar a prisión preventiva a las personas, y esto es básicamente atribuible al organismo judicial. Pero ¿qué tendría que cambiar el Ministerio Público? ¿Qué tendría que hacer mejor el Ministerio Público para que la ciudadanía vea más ecuanimidad en ese embate a la corrupción y a la impunidad? Bueno, yo considero que pues esto ya es una situación que se convierte en una política de país, efectivamente, lo que es la lucha contra la corrupción y la impunidad. En este caso yo considero que no solo debe mediatizarse aquellos casos, digamos, grandes o que puedan ser efectivamente de corrupción a niveles descomunales, por así decirlo, sino que también tenemos muchos casos que son conocidos como delitos menos graves que también afectan ese fenómeno. Debe reforzarse también en ese aspecto, en esas áreas en donde hoy por hoy pues tenemos ya un poco, como usted dice, de retraso en esos procesos, y no solo eso, también el hecho, digamos, de haber una mora ministerial muy grande en los delitos comunes. Es necesario trabajar esas áreas para que las personas realmente sientan, las personas comunes que hoy por hoy llegan a pedir justicia, sientan, ¿verdad?, que tienen una respuesta eficaz del Ministerio Público que hoy por hoy en esos delitos no se está dando. Edgar, el Ministerio Público lleva una dinámica que ha sido aplaudida por muchos. También ha tenido sus críticas. Claro. En el caso de que usted llegue a fiscal general, es un tema de continuismo de lo que hay, es un tema de ruptura con lo que hay, es un tema de cambio respecto de lo que hay, para que el ciudadano que tiene ahora sobre las espaldas la dinámica entienda que puede esperar si el señor Melchor... ¿Melchor es apellido suyo? Así es. Así sí, es, si el señor Melchor es el próximo fiscal. Bueno, en realidad, una de las principales cartas que yo presento dentro de mi plan de trabajo es precisamente ir consolidando estos avances y esta buena imagen que se ha ido trabajando durante estos últimos años. La aplicación objetiva y pronta de la justicia creo que debe ser uno de los postulados que va a seguir rigiendo dentro de la misma institución. La continuidad, por supuesto, de mantener en revisión constante, monitoreando y evaluando los procesos es lo que proyecto en realidad. Es necesario, es indispensable ver que los pasos dados se sigan manteniendo, que los avances logrados dentro de la institución se sigan consolidando. Si es necesario revisar procesos, por supuesto que se revisarán. Se queda mi pregunta en el tintero, pero vamos a la pausa comercial y en breve volvemos para seguir conversando con Gladys Ponce y Estuardo Melchor, dos nominados para fiscal general.
Estamos de vuelta en Radio con Criterio y estamos presentándole a nuestra audiencia a dos de los integrantes de esa lista de 6 nominados entregada al presidente de la República para que de entre ellos el presidente escoja a quien será designado fiscal general de la República. Le hemos presentado a Gladys Verónica Ponce. En realidad ella es más conocida como Verónica Ponce. Y luego le hemos presentado también a Edgar Estuardo Melchor. Realmente él es conocido como Estuardo Melchor. Estuardo tiene un hijo de 11 años. Verónica tiene 2 hijos. Ambos son operadores de justicia. No los niños. Bueno, Que ambos son operadores. los aspirantes, estoy diciendo, son operadores de justicia y han desarrollado prácticamente toda su carrera desde el inicio, en 1994, del nuevo Ministerio Público. Se presentaron los dos como técnicos y ahora les hago la pregunta. Está en discusión en el sistema de justicia, criticadas por unos, reforzadas por otros, las conferencias de prensa, Ministerio Público y CICIG. ¿Qué piensan ustedes de ella? ¿Darle continuidad? ¿Suspenderlas? ¿Cuál es la crítica que acogen y cuál es su postura frente a ellas? Le cedo la palabra a Verónica Ponce y luego al licenciado Melchor. Gracias. Sí, yo creo que es necesario tener informado a la población, es un derecho, al igual de tener informados a los medios de comunicación. Sin embargo, recordemos que dentro del proceso penal pues hay derechos y garantías que deben respetarse de todas las partes. En ese sentido, yo considero que debe mantenerse informado, pero sí se debe ser cauteloso con aquella información que se va a trasladar a la ciudadanía, sobre todo aquellas que ya involucran medios de investigación, ¿verdad? Porque en primer lugar debemos resguardar esa investigación o no olvidar, ¿verdad?, que efectivamente pues los derechos de las partes y la presunción de inocencia se debe resguardar y además pues debe dilucidarse, los procesos se deben dilucidar en los tribunales, ¿verdad? Porque eso es lo correcto. Entonces, en ese sentido, yo sí considero que pueden seguirse dando conferencias de prensa siempre y cuando no nos extendamos, ¿verdad? Y que se respeten esos derechos de las partes, en este caso sobre todo de los sindicados al principio de inocencia y de resguardar la investigación y dar cumplimiento a la ley también en ese resguardo, sin dejar de informar y sin dejar de, en este caso, de dar a conocer qué está haciendo el Ministerio Público, cómo lo está haciendo y en qué está trabajando y los casos aquellos que son relevantes. Misma pregunta para Estuardo Melchor y yo solo le voy a añadir algo. Acabo de terminar de leer un libro que habla de el efecto corruptor que puede tener la publicidad de una acusación a gran escala en contra de una persona, efecto corruptor en términos de que se genera una opinión o un estigma sobre la persona que luego es muy difícil de hacer valer en términos de presunción de inocencia. ¿Qué responde Estuardo? Claro. Bueno, vean, hay que recordar que en 1994 se da un gran cambio y un gran paso. Todo el sistema inquisitivo, que una de sus principales características era eso, mantener hasta cierto momento el secreto de todas las actuaciones judiciales y hasta en el momento de superar esa etapa se daban a conocer en donde la publicidad no existía. Y ahí es en donde se obtiene un principio fundamental que es el de publicidad dentro del proceso y que efectivamente es lo que permite que la sociedad pueda ir observando el avance de la aplicación de justicia. En ese parámetro están enmarcadas precisamente estas actividades como las conferencias de prensa. Hay que tener claro de que sí es un derecho de la ciudadanía saberlo. Las audiencias públicas, los debates, todo es automáticamente público y es uno de los mecanismos que permitió dar un salto importante dentro de la aplicación de justicia. Ahora, en cuanto a esta postura, pues en realidad creo que la sociedad y los ciudadanos poco a poco van tomando criterios, van tomando insumos que de manera personal pueden obtener pues una opinión puntual sobre esta actividad. Yo también quisiera preguntarles a los dos, si sigue MP, ¿qué política van a tener de refuerzo? Mucha ciudadanía dice, bueno, vamos a tener CICIG para toda la vida. ¿Existe en el Ministerio Público condiciones para empezar a volar solos? ¿Hay que reforzar ciertas cuestiones? No sé, en estos próximos 4 años, ¿qué piensan hacer? Claro. Definitivamente sí hay una capacidad que se ha ido transfiriendo de lo que es la comisión hacia el Ministerio Público, que hay que terminar de sistematizarla, que hay que terminar de completar dentro del Ministerio Público a ese equipo receptor que ya existe, que hay una fiscalía enlace directamente y que ha sido el principal actor para absorber todos estos conocimientos. El traslado debe de darse, porque recordemos de que fue uno de los compromisos de Estado y que en algún momento pues
quedaremos pues con toda esa responsabilidad directa, pero con las capacidades que de alguna manera sí se han ido trasladando. La misma pregunta Para Verónica Ponce. Para Verónica. Iba a decir para Gladys, pero no. Pero para te Verónica. corregiste a tiempo. Así es. Claro, sí, yo considero, ¿verdad?, que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pues ha sido un órgano de cooperación internacional bastante relevante en este momento coyuntural en el país, ¿verdad?, y obviamente en el ejercicio de la acción penal. Considero que hoy por hoy, si me preguntan, en este momento pues es necesario continuar con el acompañamiento, toda vez de que el Ministerio Público no ha sido fortalecido adecuadamente en este momento aún, ¿verdad?, para poder, como bien lo decía el señor Trujillo, pues... Verónica, ¿podrías acercarte más al micrófono? Claro, el señor Trujillo, pues en este caso, ya volar solos, ¿verdad? Ya nos va a indicar a futuro, ¿verdad?, cuál es el momento en que se considere que está realmente fortalecido. Creo que ese es el objetivo también de esta cooperación internacional, es fortalecer el Ministerio Público de tal manera que en determinado momento, pues ya pueda, ¿verdad?, solventar sin necesitar un apoyo adicional. En ese sentido, es muy importante la transferencia de capacidades, pero no solo a un poco de fiscalías, tiene que ser en una forma macro, porque de lo contrario no estamos fortaleciendo el Ministerio Público, sino un grupo de personas únicamente que no está replicando toda esa experiencia y todos esos conocimientos técnicos y científicos que es tan necesario en el Ministerio Público. Verónica, el Ministerio Público es una institución que ha crecido sensiblemente y debo decir que a partir del segundo año del gobierno de Jimmy Morales ha obtenido un presupuesto bastante más significativo que el que tenía antes. En tu percepción, ¿debe crecer todavía más ese presupuesto para que el Ministerio Público tenga presencia a nivel nacional, o con los recursos que tiene en este momento puede lograrse mayor presencia sin tener que gastar más? Bueno, digamos, en este caso, pues para nosotros que somos candidatos y que podríamos optar al cargo, pues ya está definido lo que es el plan de este año y el presupuesto está establecido también, ¿verdad? Habría que hacer el análisis correspondiente para determinar qué es lo que hace falta, cómo se está invirtiendo ese dinero, cómo se está gastando ese erario público para poder hacer una proyección al año siguiente. El crecimiento del Ministerio Público tiene que ser paulatino, debe hacerse un análisis para establecer en qué lugares se está necesitando más, atendiendo, por ejemplo, índices de criminalidad, población, ¿verdad? Se hace un análisis, no se determina, no se puede hacer un crecimiento y locas, exactamente desmedido sin hacer estos estudios para que se empiece donde más se necesita. Y es de ahí donde se tiene que ir estableciendo ese foco de crecimiento que se tiene que ir justificando también para obtener esas ampliaciones de presupuesto. Todos sabemos que en Guatemala per se, ¿verdad?, el porcentaje que se delega a justicia es bajo, ¿verdad? Entonces siempre nos va a hacer falta para poder realmente realizar todo lo que todos esperamos y tener una presencia a nivel nacional. Estuardo, la misma pregunta, ¿más plata o mejor distribuida? Si queremos realmente cumplir con este precepto de accesar la justicia, sí necesitamos mucho más presupuesto. Dentro del plan de trabajo yo hacía referencia de un presupuesto ideal de 2.400 millones que contemplaría un crecimiento gradual, atendiendo índices de criminalidad, atendiendo las necesidades puntuales que se vayan generando y que sí podamos tener presencia. Recordemos de que tener una cobertura de solo 10% del Ministerio Público nacional, a nivel sí, nacional versus organismo judicial que tiene el 100% cubierto. Municipio nuevo es un juzgado de paz nuevo, el que se crea en automático, y ahí es en donde sí es necesario. El presupuesto actual está cumpliendo con un 75% de cobertura en cuanto a situaciones personales, en cuanto a pagos personales, pero sí se quedaron varios proyectos, porque eso yo tuve oportunidad de verlo y hacer la propuesta, en donde varios proyectos de crecimiento y cobertura pues se quedaron en espera de poder obtener eso. Totalmente de acuerdo de que sí hay que crecer, que hay que tener un presupuesto ordenado y sobre todo proyectado de manera gradual. Verónica Ponce, como nunca antes la ciudadanía discute cada vez más asuntos que antes estaban reservados únicamente para los doctos o los involucrados en el sistema de justicia. Hoy, por ejemplo, en el Congreso está en plena discusión la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito. La pregunta que se plantean los diputados y que nos planteamos como ciudadanos es: ¿cómo debe castigarse el financiamiento electoral ilícito a los partidos políticos cuando el dinero es proveniente de una fuente sana, de una fuente lícita, pero ha sido anónimo? ¿Con qué vara debe medirse esa transgresión? ¿Qué piensa usted sobre estas conversaciones, estos debates que se llevan a cabo en el Congreso?
Claro, sí, efectivamente, recordemos que este delito entró en vigencia en el 2010 y quedó suspendido aproximadamente por un año. Volvió a entrar en vigencia en 2011 por una inconstitucionalidad y pues entonces ya empieza a operar. Ante una consulta y precisamente una resolución de la Corte de Constitucionalidad, ellos establecen precisamente que debe hacerse una proporcionalidad en cuanto al segundo párrafo, que precisamente es lo que usted me comenta, que está relacionado a esa omisión, ¿verdad?, de informar esa donación o ese apoyo al partido político, pero que los fondos devienen pues de situaciones lícitas. En la sentencia, pues la misma Corte de Constitucionalidad establecía, ¿verdad?, que no se puede gravar o en este caso penar de la misma manera a aquellas personas que están obteniendo el dinero en forma ilícita y provienen de la comisión de hechos delictivos para financiar, de aquellas personas, ¿verdad?, que efectivamente tienen un origen lícito. Es más, hay que discutir ampliamente esta circunstancia porque el párrafo lo que establece, como usted bien lo dice, es en determinado momento a la organización política el no reportar, ¿verdad? Entonces debe atenderse a ese presupuesto, a ese verbo rector y analizar realmente una proporcionalidad entre una acción y la otra cuando estamos hablando de un antecedente de criminalidad, mientras en el otro caso no. Así de sencillo, ¿es falta o es delito para usted? En este caso, mire, hay que atender diversos casos porque realmente hay varios presupuestos que aún no están contemplados, que es parte del análisis que debiera realizar el Congreso, donde precisamente podemos tener desde actos delictivos hasta faltas administrativas. Entonces, depende de los presupuestos y cómo se englobe en realidad el delito. Estuardo, el llegar a la Fiscalía en estos momentos álgidos, porque yo creo que la Fiscalía ha llegado a un tope de alabanzas, de crítica, un tope emocional, ¿verdad? Claro. Eso es un reto asumible. Yo me estoy acordando de cómo el que vino después de Juan Pablo II no le fue muy bien, porque uno tiene un referente alto, claro, en sentido positivo, en sentido negativo, como lo queramos ver. ¿Este es un buen momento para estar o es un momento, vamos a decir, con más retos que otros, donde la innovación o las actitudes podrían ser distintas? Claro. No, definitivamente es un gran reto. Recordemos de que los parámetros actuales del Ministerio Público no los había logrado dentro de toda su historia institucional. Definitivamente es un reto que he ido analizando y que sin lugar a dudas pues asumo, ¿verdad?, con las consecuencias y con todas estas oportunidades que se nos vayan dando. Pero sí es de mantener y superar. Y cambiar planilla. Alto. Cambiar planilla. Decir, hacer cambios en el equipo dirigencial, sí, del MP. Yo sé que siempre hay algunos que uno lleva, pero de cambios sustanciales a cambios superficiales, porque es natural que uno lleve parte de su equipo, eso es por lógico. Supuesto. Sí, aquí es de escuchar las propuestas porque hay personas muy, muy buenas dentro del Ministerio Público que a lo personal pues ya han considerado de que han dado más y sí necesito de alguna manera escuchar de parte de ellos esa voluntariedad de seguir sumando para la sociedad guatemalteca dentro del Ministerio Público. Señores, última pregunta de mi parte. ¿Sí o no a una ley de aceptación de cargos? ¿Es útil? ¿Es necesaria? ¿Debemos enmarcarnos, debemos enrumbarnos en un proceso transicional para hacer más llevadera la transición desde un régimen de compadrazgo y amiguismo en el que vivíamos a un auténtico régimen de legalidad? ¿Qué piensa el licenciado Melchor? Sí es necesaria. De alguna manera nos ha ido dando mecanismos y alguna historia en donde la facilitación para destruir estructuras criminales ha sido precisamente el obtener información de los mismos actores que están dentro de las instituciones, ¿verdad? Y creo que sí es una de las propuestas que seguirá en discusión y que de alguna manera pues facilitaría mucho esa deducción de responsabilidades. Verónica, ¿usted qué piensa respecto a una ley de aceptación de cargos y un proceso transicional? Claro, sí, yo considero que aquí hay dos situaciones, ¿verdad? Porque una cosa son los colaboradores eficaces per se, que la propia ley nos establece que todo lo que ellos digan debe ser corroborado por otros medios de prueba. Constatado. Constatado. Entonces, y también la situación de aceptación de cargos. Recordemos siempre cuál es el origen del sistema acusatorio y eso no se debe perder en este tipo de leyes, en el cual se debe garantizar, ¿verdad?, que efectivamente una persona puede admitir una responsabilidad, pero deben existir elementos
que efectivamente demuestren también que esta persona es culpable, porque si no, entraríamos también en una situación de personas que podrían estarse declarando culpables o aceptando responsabilidades por circunstancias que en ese momento le pueden beneficiar, pero realmente no estaríamos haciendo justicia. Es muy delicado y creo que todo eso debe tomarse en cuenta a la hora de definir ya una posición de esa naturaleza en Guatemala. Yo sé que ya debemos irnos a la pausa comercial y despedirlos, pero muy brevemente, cuéntenos, ¿y cómo se enteraron que estaban en la lista? ¿Estaban prendidos de la radio? ¿Estaban prendidos del Twitter? Verónica, en el ¿cómo live se stream? enteró? Verónica, ¿cómo se enteró? Bueno, yo sí. sé en dónde estaba. Es un fiscal. Sí. No, yo realmente estaba en mi oficina con mis compañeros de trabajo y estábamos escuchando Live stream. todo, ¿verdad? A través de Guatemala Visible, que estaba transmitiendo, entonces estábamos pegados ahí y efectivamente yo escuché cabalmente cómo fue mi votación. y en 15 este votos momento de 15 posibles. Bueno, y 15 Estuardo votos fue el último, a ¿no? favor. Y cuando, Estuardo, cuando uno veía sí, decía uno, puchica, a mí no me llega que soy el último con 60. Estuardo, y no 15 va a llegar de nunca. 15 posibles. ¿Cómo te También. enteraste? También a través de Guatemala Visible, estaba en la oficina. Ayer tuvimos un descanso por el proceso de la consulta. Pero usted no tomó Pero, el descanso. por supuesto, a las 7 de la mañana estábamos en la oficina y ahí fue en donde, Bueno, si donde descansó, enteré. dígalo, que no se lo Me vamos a enteré. echar en cara. No, No, porque dice dijo que estaba en no. la Pero a mí oficina. lo que me gustaría más de ver, A ver, él ajá. fue viviendo, porque Uno él era el tras último uno. de la lista. Y prácticamente a mitad de lista ya había 4. ¡Qué Entonces uno tensión! decía, a mí no me llega, a mí no me Totalmente. llega. Cuando llega ese momento empiezo a hacer pues un Sus listado, cuentas. 8, 9, 10 y a alguien en un grupo yo le digo, ya hay 4 personas, no creo que lleguemos hasta el final. Y alguien con mucho criterio me dice, espera. Todo hasta- cambió hasta con tu la momento. exclusión deliberada de Frank Ramírez. Cambió totalmente y de alguna manera pues sí sorprendente, ¿verdad? Cuando veo precisamente ese voto de confianza que en realidad es mucha responsabilidad. Porque Felicitaciones. ya tener ese apoyo de las academias, de las universidades es un reto. Éxitos, éxitos. a ambos. Felicitaciones a los dos. Gracias por éxitos. acompañarnos en Radio con Criterio. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco.